en el llamado. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, aquellos que nos visitan y nos miran a través del Facebook Live o también en nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida como Iglesia del Nazareno Nueva Vida. Y nuestro tema de hoy se titula En el llamado. Y eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 6. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bendito y amado Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablándonos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. En el llamado, hermanos, todos conocemos la historia de Moisés en el monte Horeb, el monte de Dios o el monte Sinaí. Sabemos que los tres nombres es el mismo monte y es el monte del llamado. Es el monte donde Dios llama a su hijo, a su hija. Lo llama al monte, hermanos. Y sabemos la historia que Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, que en aquel tiempo Jetro era el sacerdote de Madián, dice que apacentando las ovejas llegó hasta ese monte santo, hasta el monte Horeb, el monte Sinaí, y entonces vio una visión donde estaba una zarza que ardía en fuego, pero lo sorprendente de aquella zarza no era que estaba encendida en fuego, sino que no se consumía. Los que conocían la región de Palestina y principalmente alrededor del Sinaí, era una zona muy desértica, de manera que había muchas zarzas que constantemente se secaban, y el mismo desierto con las arenas y las tormentas las quitaban de su tallo y salían las ramas y se hacían como grandes bolas que el viento las llevaba de un lugar a otro, y el sol incandescente en aquellos calores de desierto, de pronto se encendían las zarzas. Y esas zarzas era común que se encendían en medio del desierto, y así como se encendían, como estaban tan deshidratadas y secas, rápidamente se consumían. En México les llamamos llamaradas de petate. Allá para Centroamérica le dicen llamada de tusa. Algo que se enciende rápido, pero rápido se termina. Y Moisés estaba acostumbrado en los 40 años que apacentó las ovejas de su suegro, él estaba acostumbrado a ver esas zarzas arder y asimismo consumirse. Pero esta zarza era diferente. Esta zarza no se consumía, así es de que su atención llamó y dice que iré yo a ver esta grande visión. Él sabía que aquello era algo especial y él empezó a caminar hacia aquel lugar donde estaba aquel fuego encendido en medio de la zarza. Y entonces escuchó la voz de Dios y decirle: Moisés, Moisés. Y tal vez tú puedas escuchar tu nombre hoy. Dios te está llamando. Detente.
quita el calzado de tus pies, porque este monte, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Moisés entendió quién era el que le estaba hablando, de rodillas quedó postrado y temía mirar nuevamente la zarza, porque temía mirar a Dios. Nuestra condición humana, hermanos, muchas veces nos atemoriza llegar a la presencia de Dios y mirarle cara a cara, porque nos avergonzamos, porque reconocemos que Dios es un Dios tan puro, tan santo, tan majestuoso, lleno de su gloria, de su majestad, que al querer acercarnos, volteamos nuestro rostro por temor, por nuestras condiciones. Y eso es, hermanos, lo que no nos permite muchas veces acercarnos a Dios. Y Moisés entiende, sabe quién le está hablando, y es por eso que cubre su rostro, porque tiene miedo de mirar cara a cara a Dios. El cristiano de hoy teme acercarse más y más a Dios por la condición pecaminosa de su vida, y el mundo entero prefiere mirar hacia otro lugar, hacia otra condición de su vida antes que mirar a Dios. Pero en el llamado, cuando Dios nos llama, hermanos, hay algo diferente en nuestras vidas. Hay algo que empieza a atravesar nuestras condiciones. Hay algo que Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros. Dios nos llama para comisionarnos a una tarea. Cuando Moisés entiende que Dios le está llamando y le dice lo que tiene que hacer, Moisés empieza a justificar diciendo: pero Señor, envía al que has de enviar. Muchas veces nosotros nos sentimos incompetentes al llamado que Dios nos está haciendo. Pero cuando Él nos llama, Él está preparando en nuestro interior. La pregunta de muchos cristianos hoy en día es: ¿pero para qué me ha llamado el Señor, pastor? Yo no sé, ayúdeme a descubrir mi llamado, mi propósito. Es más, no sé, no entiendo cuál es el don, cuál es el talento que Dios ha puesto en mi vida. Yo creo que por la condición que yo tengo, pastor, no creo que yo pueda servir a Dios, no creo que Él me esté llamando. Y Dios confronta a Moisés y le dice: mete tu mano derecha a tu costado. Cuando empezamos a leer ese encuentro con Dios y le hace meter su mano derecha a su costado, en el lado de su corazón, Moisés saca su brazo, y cuando lo mira se asusta, se espanta. Porque cuando Dios nos llama, nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Porque cuando Dios le ordena: ahora saca tu brazo, lo mira blanco como la nieve. Pero no blanco de pureza, sino blanco como la nieve, como la caspa, lleno de lepra. Y sabemos que la lepra en la antigüedad era un emblema o símbolo de maldición de la vida pecaminosa de la persona, y que Dios lo maldecía con aquella enfermedad. Sacó su mano llena de lepra y él se asustó. Así está nuestra condición cuando Dios nos llama. Una vida llena de inmundicia, llena de pecado, pero Dios nos llama a un encuentro con Él y nos tiene un propósito y un destino eterno. Y nuestra justificación: pero ¿cómo voy a hacer yo un llamado por Dios? Porque cuando Dios te llama, pasa algo que la gente no puede entender,
que cuando Dios te está llamando, cuando Dios te llama, Él está perdonando tu pasado. Cuando Dios te llama, Él perdona tu pasado. Por eso cuando hace meter en la mano a su costado y la saca con toda la maldad que había dentro de Él. Y Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, porque en el llamado nuestro pasado es perdonado. Sabemos el contexto de Moisés. Sabemos que cuando él nace en un tiempo donde hay restricción para los judíos que tengan hijos varones. Así desde que él nace, desde su nacimiento, él lleva una vida traumática, una vida llena de traumas. A él le tapan la boca, le tapan con las ropas para que no llore, para que no haga ruidos, porque si él hace un ruido o un lloriqueo, se darán cuenta que hay un niño en casa y terminará muerto. A él lo esconde desde pequeño, le callan, le tapan su boca, le dan de comer solo cuando hay oportunidad. Él desde pequeño tiene traumas. Después, a los 3 meses que sus padres no pueden ocultarlo más, dice la palabra que agarran juncos y hacen un canasto y lo calapatean con brea, con una resina que es dañina al respirarla tan de cerca. Él pasa un momento traumático también a los 3 meses, de manera que al meterlo en aquella canastilla de juncos calapateada con brea y puesta en las orillas del río Nilo, aparte de poder asfixiarse con aquel olor de resina, podía morir ahogado. Desde pequeño sufrió traumas. Sabemos que llega esa canasta a orillas del río donde baja o desciende la hija de Faraón a bañarse y lo toma como su propio hijo. Y manda a buscar una mujer que amamante para que le amamante a su bebé. Y sabemos la historia de Moisés. Crece como un egipcio, pero no encuentra su identidad, como cualquier joven o adolescente que hoy en día crece sin identidad, que no se siente ni de aquí ni de allá, que sus padres son hispanos, pero ellos empiezan a hablar una lengua de esa cultura. Él empieza a crecer con deficiencias psicológicas, traumas. Él se mira como un egipcio, pero él sabe que no es su propio color de su pueblo. Él mira a otros que viven esclavizados por los egipcios y él no encuentra aún su identidad. A él lo preparan en su cultura, en el arte, en la ciencia, en las matemáticas, en la guerra, en la filosofía, en las letras de la cultura egipcia. Pero él ve algo diferente en él y él no acepta. Crece sin identidad, se prepara académicamente para la administración de un imperio, para conquistar reinos, se prepara en la guerra, pero él sigue teniendo traumas. Así como muchos de nosotros crecimos con traumas, con deficiencias emocionales, psicológicas, situaciones que vivimos, que experimentamos. Así también Moisés estaba lleno de traumas. 40 años en Egipto, viendo que él no pertenecía a esa cultura y a los que él con él se identificaba estaban siendo torturados. Se empezó a identificar con ellos, diciendo: ese es mi pueblo. Pero su mismo pueblo lo rechazaba, porque él se veía como un egipcio. De tal manera que un día estaban reñiendo unos judíos y él llega y dice: pero ¿por qué pelean si son hermanos? ¿Qué? ¿Acaso tú eres juez sobre nosotros? Con los que él trató de identificarse lo rechazaban. Desde pequeño, desde joven, ha sido rechazado. No tenías identidad propia. Tratabas de seguir tal vez lo que hacían los demás, pero no encajabas. Te veías a ti mismo al espejo como diferente
A esos son los que Dios llama. Y en el llamado, Dios perdona tu pasado. Un día dice la Escritura que viendo los capataces que oprimían al pueblo con los que él se identificaba y a él mismo rechazaban, dice que lo estaba latigando y que él se enojó y llegó y golpeó a aquel egipcio y lo golpeó tan fuerte que le mató. Y temiendo por su vida escapó de aquella cultura que le había dado abrigo por 40 años, que lo había preparado, que lo había capacitado, y aún que él tenía un futuro para heredar ese reino. Pero ahora se va huyendo como un delincuente. Yo no sé cuáles son los delitos, los pecados que tú tienes en tu pasado. Él huye. Llega hasta el desierto de Parán, donde conoce a Séfora, su mujer. La ayuda cuando aquellos pastores, dice que llegaron cuando ella estaba sacando agua de un pozo para darle de beber a su rebaño. Y aquellos hombres llegaron a echar el rebaño de esta mujer y él llega y la defiende. Y después lo lleva con su padre y terminan casados. Y hoy empezamos con el llamado, 40 años después de vivir con su padre, con su suegro, de tener ya 2 hijos. Dios lo llama a la edad de 80 años. Yo no sé cuál es tu edad, pero Dios te está llamando. Y en el llamado, Dios perdona tu pasado. Porque muchas veces nuestro pasado nos condena. Viene nuestra conciencia y nos dice: no, es que tú no sirves para servir a Dios. Tú no puedes llegar a la iglesia. Tú no puedes hacer algo para Dios. Mira tu pasado. El enemigo trae a nuestra memoria los recuerdos de nuestras faltas. Y Moisés está delante de la presencia de Dios y recuerda sus faltas. Él todavía teme por su vida. Él no ha puesto un pie nuevamente en Egipto hace más de 40 años. Pero Dios le dice: el que procuraba tu muerte ya no está. Ya no está. Muchas veces nosotros nos detenemos en acercarnos a Dios, en servir a Dios, porque en nuestra mente está nuestro pasado. Pero Dios dice: en el llamado tu pasado es perdonado. Y eso lo vemos cuando Dios mira asustado a Moisés con aquel brazo lleno de lepra, lleno de la inmundicia, de la maldad y del pecado. Y entonces Dios le dice: vuelve a meter tu brazo, vuelve a meter a tu costado. Y entonces Moisés dice que no mete nuevamente el brazo y dice: sácalo. Y cuando lo saca, dice que aquel brazo se ha revestido de piel nueva. Una piel tan suave, tan tersa, como la piel de un bebé recién nacido, hermanos. Y eso es lo que Dios hace literalmente en nuestro corazón. Que Dios nos pone un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que puede sentir, que palpita, que se apasiona por Dios. Un corazón limpio, sin mancha, sin inmundicia. Y eso lo podemos ver en Isaías. Capítulo 1, verso 18. Cuando Dios nos llama, dice en el verso 18 del capítulo 1 de Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios nos llama a cuentas. En el llamado dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el llamado nuestro pasado es perdonado. Dios nos llama a su presencia a cuentas. Y dice, aquí habla de 2 cosas: la grana y el carmesí. Y la grana y el carmesí tienen 2 cosas en particular, hermanos: que su color es un rojo encendido, un rojo tan fuerte que no hay otro rojo como esos, que son rojos vivos, que se ven a lo lejos
Y así eran nuestros pecados. Nos delataban, nos exhibían. Y cuando habla de la blanca lana y la nieve, son dos cosas también blancas. Quiere decir de que utiliza la palabra, este versículo, dos extremos de colores. Uno muy vivo, muy alto, chillante, y el otro blanco resplandeciente. Eso quiere decir que no importa los pecados de tu pasado, si fueron tan grandes, aún una multitud de pecados, Dios dice que vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Así de que no venga condenación sobre tu vida, porque aunque hubieran sido tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Moisés ve su brazo, se alegra nuevamente, porque Dios, en su llamado, nuestro pasado es perdonado. Algo Dios está cambiando en nuestro corazón. Algo Dios cambia y renueva todos los días, porque en el llamado el pasado es perdonado, hermanos. No importa qué tantos pecados cometimos, cuando Él nos llama, Él está perdonando nuestros pecados y nos llama a su presencia. Entremos a cuentas. Cuando hay un corazón arrepentido, como dijo David en el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es lo que Dios anhela, un corazón que se humilla delante de su presencia, porque esos corazones Dios los está llamando y le está diciendo en el llamado: he perdonado tu pasado. Pero no simplemente perdona nuestro pasado, hermanos. Cuando Dios le dice a Moisés: ¿para qué lo está llamando? Vas a ir a liberar a mi pueblo. Y mi pueblo usted le puede llamar a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes, a todos aquellos que le rodean hoy en día, en su contexto social. Dios los está llamando a libertarlos. Y la pregunta siempre de nosotros es: ¿pero cómo voy a hacerlo? Y Moisés se justifica ante Dios y dice: ¿cómo? Envía al que has de enviar. ¿Qué acaso aquel varón israelita, Aarón, no es tu hermano? Él será tu voz, y tú serás en mi lugar como Dios hablando. Sí, tengo mi hermano, pero si voy allá a tu pueblo, no me van a creer que tú me enviaste. Recuerda su pasado. No lo quería. ¿Quién les diré que me envió? Les dirás: el yo soy me ha enviado a vosotros. El nombre secreto de Dios, el gran yo soy, me envió a vosotros para libertarlos de la servidumbre y de la opresión, que por más de 400 años su clamor había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios dijo: es tiempo de liberarlos. Dios te está llamando con un propósito, pero aún así pensamos o sentimos que somos incompetentes para el llamado de Dios. Y cuando pasan el proceso de las plagas en Egipto, vemos que Dios por fin, con mano fuerte y brazo extendido, liberta a su pueblo de la esclavitud. Y salen de Egipto rumbo al oriente y llegan a la orilla del Mar Rojo. Y de pronto se ven encerrados, y el pueblo, como siempre, empieza a murmurar: ¿para qué nos trajiste a morir en este desierto?
Si allá teníamos tumbas para nuestros padres y nos traes a morir a ese desierto a filo de espada, porque ya veían el ejército de Faraón acercarse. Cuando hay liberación, hay gozo y alegría en el corazón. Cuando ellos salieron de Egipto, que despojaron de la riqueza aquella región, iban con gozo, con alegría, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Una gran algarabía había, gozo, un canto entonaron al salir. Pero cuando se vieron encerrados, vino la murmuración. Cuando Dios hace la obra en nosotros hay gozo, pero cuando vienen los primeros ataques del enemigo, como que cambia el semblante, empiezan a haber problemas, situaciones, y es de que Satanás no se queda conforme, pone trampas, pero también todo eso Dios lo usa para manifestar su gloria y su poder a través de su Santo Espíritu en nosotros. Porque el pueblo empieza a murmurar y entonces Moisés empieza a clamar y Dios le dice, ¿pero qué me clamas a mí? Y muchas personas se sorprenden a veces de eso, porque ¿por qué? Si tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro ayudador. Y Dios nos recuerda lo que nos ha dado. Cuando Dios te llama, Él perdona tu pasado. Y en el llamado, nuestro presente también es cambiado. Y Moisés se le había olvidado eso. Entonces Dios le responde en el capítulo 14. Vamos a Éxodo 14. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tal vez tú puedas pensar ahora, pero yo no tengo ninguna vara, ningún cayado, ningún bastón como pastor. La gente a veces ignora y se le olvida lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Esos dones espirituales, esos talentos y aún la presencia de su Espíritu Santo que nos empodera para hacer la tarea en el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando leemos unos versículos antes, Moisés se preocupa por la murmuración del pueblo y él empieza a clamar a Dios y Dios le tiene que decir, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y se acuerda, oh, la vara. Dios ha puesto un don en ti. Dios ha depositado talentos en ti. Te ha dado de su Santo Espíritu para que realices toda obra. Pero muchas veces nos volvemos a Dios en un clamor. Y Dios nos tiene que recordar qué es lo que hay en ti. Porque no simplemente en el llamado he perdonado tu pasado. En el llamado he cambiado tu presente. Ahora yo no estoy solo. No soy el de antes. Dios ha puesto algo en nosotros para levantar nuestras manos y hacer que se abra el camino, que las aguas se dividan, que pasemos en el seco en medio de las tempestades de la vida, para que atravesemos desiertos. Porque la presencia de Dios va con nosotros. Moisés le dijo a Dios, yo no iré con ningún lado con este pueblo si tú no vas conmigo. Y Moisés se mantuvo firme
como mirando al invisible. Y así nos tenemos que mantener nosotros, firmes, como mirando al invisible, que aunque no lo vemos, Él está ahí. Que aunque a veces no sientamos su presencia en la oración, en la adoración, donde quiera que estamos, Él está ahí. Y nos recuerda qué es lo que hay en ti, qué tienes en tu mano. Levántala y divide las aguas para que mi pueblo pase en seco. En el llamado, Dios no simplemente ha perdonado nuestro pasado, Él ha cambiado nuestro presente y nos ha dado de su autoridad, de su poder, de su gloria, a través de su Santo Espíritu. Que no se atemorice tu corazón, que no se amedrente tu alma y tu espíritu, aun cuando te veas rodeado por el enemigo, aunque haya obstáculos enfrente de ti. Dios te recuerda qué tienes en tu mano. Yo he puesto algo en ti. No estás solo, no estás sola. Porque en el llamado nuestro presente ha sido cambiado. Nuestra vida ha sido cambiada, hermanos. Y tenemos el poder y la unción del Santo para levantar nuestras manos, para hacer que las aguas se dividan y que nuestro pie camine en seco. Aunque se levanten 1000 tempestades que tratan de inundar la embarcación de tu vida, la embarcación de tu familia, Dios nos hará pasar en seco, porque atravesaremos del otro lado, porque en el llamado nuestro presente ha sido cambiado. Y no simplemente nuestro pasado ha sido perdonado y nuestro presente cambiado, sino hay un futuro también prometedor. Porque en el llamado de Dios, tu futuro está asegurado. Así como lo escuchas, en el llamado tu pasado ha sido perdonado, tu presente ha sido cambiado y tu futuro ha sido asegurado. Cuando el pueblo pasa del otro lado, las aguas se vuelven a cerrar. Hay gozo nuevamente en el pueblo. Cuando atravesamos la situación, el problema, la tempestad, la enfermedad, el desierto, hay gozo y alegría en el pueblo, en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero cuando empezamos a atravesar ese gran desierto, nuevamente vuelve la queja, vuelve la murmuración. Así somos de naturaleza, como el pueblo de Israel, de dura cerviz, quiere decir altivos, orgullosos, que no estamos conformes, que nos quejamos. Allá en Egipto teníamos abundancia de pan, teníamos ollas llenas de potaje, de caldo, con carnes, con verduras. Comíamos a la hora que deseábamos, paseábamos. Y ahora estamos en medio de este gran desierto, con hambre y sed. Y ya me siento hasta desmayar de la opresión de este sol incandescente. Empezó nuevamente la murmuración del pueblo. Siempre nos quejamos. Levantamos una murmuración delante de Dios. De tal manera que empezaron a decir los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos con nuestras ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos,
pero nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, estoy en el capítulo 16 de Éxodo, verso 4. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En el llamado que Dios nos hace, nuestro pasado es perdonado, nuestro presente es cambiado y nuestro futuro es asegurado. Dios le hace una promesa a su pueblo de que todos los días descenderá pan del cielo, el maná del cielo. Y sabemos que eso lo tipifica Cristo cuando Él dice: yo soy el pan de vida, quien come de mi carne no tendrá hambre y sed jamás. Hay una promesa de parte de Dios para el pueblo. Todos los días tendrás alimento, pero los condiciona, hermanos, y les dice: recogerás una porción por día para cada miembro de tu familia, y en el sexto día recogerás lo doble, porque en el séptimo día es el día de reposo y el pan no descendía, pero en el sexto día Dios mandaba una doble porción. Igual desde el libro de Levítico lo dispuso en su ley, cuando les ordenó guardar el día de reposo y el año de reposo. Cuando les dijo: por 6 años trabajaréis la tierra y comeréis de su fruto, pero en el sexto año yo, Jehová tu Dios, mandaré que la tierra produzca el doble del fruto, para que coseches, para que guardes el año de reposo y el año 8. ¿Por qué? Porque en el año 8, que nuevamente empezaba la siembra, no cosechabas luego, sino sembrabas y hasta la temporada cosechabas. Así es de que Dios en el sexto año multiplicaba los frutos de los granos, para que tuviesen para cuando no cultivaban y para cuando acababan de sembrar. Pero la gente hoy en día, todos nos afanamos por el sustento y queremos tirar esos graneros y ser como aquel hombre insensato, el rico insensato, y hacer los graneros más grandes, porque los granos que tenemos ya no caben. Pero Jesús dice: necio, esta noche vengo por tu alma, y todo lo que tienes, ¿quién lo disfrutará? Dios tiene una promesa en el llamado que Dios nos hace, y dice: tu presente está asegurado. Tendrás la porción todos los días de tu vida. Pero nosotros los seres humanos no nos conformamos. Queremos más y más. Y está bien el desear más, el querer más. Y si está en la voluntad de Dios, lo vamos a tener. Pero muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Porque dice: recogerán una porción. Y los condiciona: porque así yo probaré si andan en mi ley o no. Y leemos la escritura unos versos más adelante, que dice que el pueblo se levantaba de mañana
y que descendía como un rocío del cielo y quedaba sobre el pasto. Aquel manjar que descendía del cielo, llamado maná. Y entonces los hombres y mujeres empezaban a recoger aquello, la porción diaria. Pero hubo mucho pueblo que no se conformó con la porción diaria. Y dice la Escritura que recogieron más de la cuenta, pensando que iban a poder guardarlo para el día de mañana, o aún para como aquellos que se levantan en las noches a comer. Y la Escritura dice que cuando dejaron aquello guardado y al otro día lo vieron, estaba podrido. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero todo eso que hemos acumulado pensando que estamos asegurando nuestro futuro, todo eso es corrupción que estamos guardando. Algo que está podrido, algo que está echado a perder, porque la promesa de Dios dice: en el llamado tu futuro está asegurado, que tendrás la porción diaria todos los días de tu vida. Y entonces el pueblo se alegra por aquel maná del cielo y hay gozo nuevamente. Pero levantan campamento y siguen por el desierto. Y cuando se vuelven a fatigar, porque a buenas y a primeras el ser humano se enfada, se cansa de lo mismo. Ay, mamá, otra vez hiciste pollo, ya me van a salir plumas. Otra vez huevo, ya no quiero carne. La gente se enfada de todo. Si es carne, porque es carne. Si es pollo, porque es pollo. Si son frijoles, porque son frijoles. Si es arroz, porque es arroz. Y la gente de todo se queja. Y empiezan a caminar en el desierto y de pronto les da una sed tremenda. Y se ven cansados, porque el cuerpo se empieza a deshidratar, a cansar, a fatigar. Y su cuerpo necesita agua para hidratarse. Y viene nuevamente la queja. Capítulo 17. Verso 3. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siempre nos quejamos. Es nuestra naturaleza. Y entonces Moisés clamó nuevamente a Dios, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco que me apedrearán, me matarán a pedradas. Y Moisés y Jehová le dice nuevamente a Moisés: pasa de delante de este pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y le vuelve a decir nuevamente: y toma en tu mano lo que a veces se nos olvida, lo que representa la autoridad que hay en nosotros. Dice: toma en tus manos la vara con la que abriste el mar y el río, y ve. Y he aquí que yo estaré de delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas, y beberás y el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Cuando nos quejamos y murmuramos delante de Dios, olvidamos lo que ya Dios nos había dado, lo que Dios nos había perdonado,
lo que Dios nos había cambiado, lo que Dios había puesto en nosotros. Y viene la queja, viene la murmuración, y Dios le vuelve a recordar: toma nuevamente tu vara, y con la que esa misma que abriste el mar y aún el río, golpearás la peña, porque yo estaré allí en el monte Horeb, en esa peña, y esa roca sacará agua para que bebas tú y todo tu pueblo. En el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos, Dios ha perdonado nuestro pasado, Él ha cambiado nuestro presente y Él ha asegurado nuestro futuro. Así es de que no te preocupes. Dios ha cambiado nuestro corazón, nos ha cambiado a un corazón nuevo, un corazón de carne. Él ha puesto en nosotros de su espíritu y nos ha dado de su poder y nos ha asegurado un futuro muy prometedor, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y asegurará la porción diaria del alimento. Y Él ha prometido sacar agua en medio del desierto, para que cuando estemos cansados y sedientos podamos beber de Él y refrescarnos y poder seguir nuestro camino para cumplir con nuestro llamado. Que el Señor te bendiga a través de esta palabra.